Después de que descubrí a mi esposa con mi propio hermano, toda la familia me presionó para que me hiciera a un lado, y así lo hice. Acepté la traición con una sonrisa, tomé mi parte de los bienes y me alejé de esa vida para siempre. Más tarde encontré a 3 niños perdidos. Esto es Josbe Chismes, vamos con el chisme de hoy. Bajo mi cuidado, esos 3 niños crecieron hasta convertirse en un titán del mundo empresarial, un rey de la industria del entretenimiento y una profesora genial buscada por los principales laboratorios de investigación del país. Ese invierno, mi hija biológica me localizó en el pequeño pueblo donde había hecho mi hogar. Me encontró descansando en una silla de jardín, tomando el débil sol invernal, y me miró con desdén. Si la abuela y el abuelo no fueran tan viejos y sentimentales, nunca habría venido a este basurero a arrastrarte de vuelta por las fiestas, dijo mirando mi modesto y sin terminar patio con desprecio. Después de que te fuiste, mi hermana Lara se hizo cargo de HoRaCorp, y mi hermano Isaac se convirtió en un mega influencer con millones de seguidores, y yo entré en Stanford. Nuestras vidas son mejores que nunca. Me miró con una mirada de triunfo. Entonces, papá, nos dejaste por un poco de dinero. ¿Te arrepientes ahora? Serena me miraba. Su expresión era una máscara de superioridad burlona, claramente esperando que me derrumbara con remordimiento. Pero yo solo la miré y asentí con calma y reflexión. Stanford es una buena escuela, dije. Eso significaba que, de alguna manera, ella y Thalía eran exalumnas. Por supuesto, una mente como la de Thalía, única en una generación, era otra cosa completamente. Mi falta de reacción dramática pareció molestarle. Un destello de resentimiento cruzó su rostro, antes de ser reemplazado rápidamente por esa sonrisa de desprecio tan familiar. Se acerca el Año Nuevo. También es el cumpleaños número 80 del abuelo. La abuela ya está mayor y está preocupada por ti. Insistió en que viniera a buscarte, suspiró dramáticamente. Papá, ya eres un adulto. Es hora de que seas un poco más considerado. Pensé por un momento. Le debía a mis padres. Ya estaban viejos. Y pese a la amargura entre nosotros, un hijo tiene un deber. Serena confundió mi silencio con debilidad. Sus ojos, al recorrer la pequeña casa rural que acababa de comprar y aún no había tenido tiempo de renovar, resumaban desprecio. Parece que no te ha ido muy bien desde que nos abandonaste. Pero no te preocupes, añadió con un tono lleno de falsa magnanimidad. Legalmente sigues siendo nuestro padre. Te enviaremos un cheque cuando seas viejo y no puedas trabajar. Pero que quede claro, puede que la abuela aún te vea como su hijo, pero en nuestros corazones, el verdadero papá siempre ha sido el tío Hugo. Estudié a la joven que tenía delante. El desprecio en sus ojos era idéntico al que vi hace años. Una niña pequeña, parada fríamente en lo alto de las escaleras. Era tan pequeña, pero su fuerza fue sorprendente cuando me empujó, ardiendo con fiebre alta, y me hizo caer por las escaleras. Su voz había sido aguda, con sospecha. Tú no eres mi papi, el tío Hugo es mi papi. Mamá y papá deben estar juntos, no lastimes a mi papá, hombre malo. Y detrás de ella, escondido entre las sombras, mi hermano Hugo llevaba una expresión de júbilo triunfante. El empujón de Serena me había fracturado una pierna. Combinado con la fiebre, estuve inconsciente en el hospital durante 3 días, pero al despertar, todos se pusieron del lado de Hugo, acusándome de acosarlo. Hermano, puedes golpearme, maldecirme, calumniarme, lo aceptaré, dijo Hugo con lágrimas en los ojos, pero no puedes usar a tu hija en tus planes. Solo lo toqué suavemente, sollozaba Serena, de 7 años, su pequeño cuerpo temblando. Papá se cayó solo. La miré con asombro. Serena, ¿por qué estás mintiendo? Solo lloró más fuerte. No estoy mintiendo, el que miente eres tú. Ibas a golpear al tío Hugo. Hugo la levantó en un abrazo protector, secando sus lágrimas. Mi esposa Bianca permanecía al lado, con el rostro oscuro de furia. Tienes 7 años, Víctor. ¿Puede una niña de 7 años mentir así? ¿Cuánta fuerza podría tener una niña? Dios, Víctor, ¿cómo puede un hombre ser tan mezquino? Y además, escupió. Las palabras eran como veneno. Ella es tu hija, mirando a Serena ahora, la niña que había defendido a mi traidor. Mi corazón se sentía como un yermo desolado. Sí, era mi hija, el tesoro que había amado, convertido en un arma en manos ajenas y clavado profundo en mi pecho. Todo lo que sentía ahora era una decepción profunda y cansada, que dibujó una sonrisa sarcástica en mis labios. No te preocupes, tu madre y yo estamos divorciados desde hace tiempo. Me iré justo después de las fiestas. Antes de irme envié un mensaje al chat grupal que compartía con mis verdaderos hijos. Este año pasaremos el año nuevo en casa de su abuela. 3 respuestas inmediatas de «Entendido, papá» iluminaron mi pantalla, y una calidez se extendió por mi pecho. En todos estos años, con estos hijos a mi lado, nunca me sentí solo. Al día siguiente empaqué una pequeña maleta y regresé con Serena a la antigua casa familiar. Entraba en la casa y era exactamente como la recordaba. Por un momento me sentí perdido en el tiempo.
Nada había cambiado. Al ingresar vi de inmediato al hombre que ahora Serena llamaba padre, el actual esposo de mi exesposa, mi propio hermano, Hugo. Vestido con un traje perfectamente entallado y gafas de montura dorada, se movía entre los amigos y familiares con un aire de encanto académico. En cuanto me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida y acogedora. «Hermano, ha pasado tanto tiempo, estábamos tan preocupados por ti. Hoy es el cumpleaños número 80 de papá. Todos esperábamos que vinieras». «Hace frío fuera. Entra, tómate un té caliente». Los familiares alrededor comenzaron a murmurar. Sus miradas eran una mezcla de curiosidad y juicio. Yo era el hijo mayor que había desaparecido por años, descuidando a su familia. Sabía exactamente qué juego estaba jugando Hugo, pero no tenía ganas de participar. Serena, sin embargo, frunció el ceño y me empujó para pasar corriendo junto a Hugo, hablando en voz deliberadamente alta. «Papá, te traje muchos regalos, mira este reloj». «Serena, eres una buena hija. Es hermoso, debe haber costado una fortuna», dijo Hugo, lanzándome una mirada con un destello de triunfo en sus ojos. «Fue solo con mi beca. Además, es lo mínimo que una hija puede hacer por su padre». Observando esta conmovedora escena de amor filial, bebí mi té con calma. Serena era una buena niña, solo tenía el padre equivocado. «Víctor, hijo mío». Mi madre salió apresurada de una habitación interna, los ojos llenos de lágrimas al verme. «Has sufrido todos estos años. Estás tan delgado. Qué bien que volviste. Qué bueno». Me miraba con verdadero dolor en sus ojos. Sabía que habían sido injustos con su hijo mayor. Cuando las inversiones de mi padre fracasaron y la familia se fue a la bancarrota, fui yo quien dejó los estudios para trabajar. Ellos usaron el dinero que les mandaba para apenas sobrevivir y pagar los estudios de Hugo. Más tarde usé mis ahorros para recomprar la casa familiar, para que pudieran jubilarse tranquilos. Cuando Hugo regresó de sus estudios en el extranjero, yo le conseguí trabajo en Horacorp, mientras me quedaba en casa criando a los 3 hijos. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. ¿De qué sirvió tanto esfuerzo? Siempre habían preferido a Hugo, el hijo pulido, bien educado, que compartía sus sensibilidades. Yo solo era el vergonzoso esposo que se quedaba en casa. Mientras Horacorp crecía, Hugo parecía el heredero de una fortuna. Era a él a quien Bianca llevaba a las galas y a los eventos de la alta sociedad, aunque fui yo quien le ayudó a construir la empresa desde cero. Fui yo quien crió a los niños, yo quien renunció a su propia educación por su hermano, y sin embargo, cada uno de ellos le dio su lealtad y su amor a él. Mi esposa, mi compañera, tuvo una aventura con su propio cuñado justo frente a mis ojos, y todos, incluidos mis propios hijos, lo encubrieron. «Papá, el tío Hugo ya es parte de nosotros. Estudió en el extranjero. Es mejor para todos que él sea el hombre al lado de mamá», me dijo con cuidado mi hija mayor, Lara. «Sí, papá, la imagen lo es todo en nuestro círculo», añadió mi hijo Isaac, asintiendo con seriedad. «El tío Hugo es el único que me entiende. Él es mi verdadero papá», declaró Serena sin titubear. Fue entonces cuando lo supe. Mi esposa estaba enamorada de mi hermano, y mis hijos ya no eran míos. La noche que descubrí la infidelidad, mis padres me sentaron para una larga conversación. «Tu hermano es testarudo. Por fin regresó de sus estudios. Y nuestro apellido tiene cierto prestigio ahora. No podemos permitir que siga soltero para siempre, ¿cierto? Somos familia. Él será bueno con los niños». Si te está gustando el chisme, no olvides dejar tu like, tu follow y seguirme tanto aquí como en todas mis redes sociales: YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Así que sigamos con el chisme. «Solo di que tú y Bianca se divorciaron hace tiempo», me dijeron. «Te daremos otra casa. Puedes mudarte por un tiempo para evitar chismes». «Víctor», dijo mi padre, con palabras como dagas en mi corazón, «solo cede tu lugar a tu hermano». Mirando el absurdo, grotesco teatro de mi familia, firmé los papeles del divorcio sin pelear. Tomé mi parte de los bienes y salí de esa casa y de esa vida sin mirar atrás. Me mudé al campo y compré una casa pequeña y sencilla. La vida era tranquila, dedicada a mis flores, a mi huerto. Mis hijos biológicos, furiosos porque me había llevado el dinero, me odiaban. En sus ojos yo era un hombre ruin que había usado a una mujer para ascender y luego había abandonado a su familia por codicia. Se negaban a llamarme padre. No importaba. Con el tiempo, encontré 3 nuevos hijos. La primera fue Claire, que se escapó del pueblo vecino cuando sus padres intentaron venderla a un borracho local por una miseria. Les pagué el doble y le compré una nueva vida. Era hermosa y aprendía increíblemente rápido. El segundo fue Leo, un chico que casi muere a golpes por robar un pan en una tienda. Pagué los daños, lo llevé a casa, le cociné una comida caliente, le di ropa limpia. Una luz se encendió en sus oscuros y desesperanzados ojos. Italia. Claire y Leo la encontraron en la estación de autobuses, abandonada. Era solo una niña mirando el autobús que partía con una expresión de pérdida pura y desolada.
Suspiré, aferrándome a mi billetera cada vez más vacía y rechinando los dientes. Les dije que la trajeran a casa. Durante años, ellos fueron los que se quedaron a mi lado. Ahora que volviste deberías quedarte, dijo mi madre entonces, su voz cargada de emoción. Has pasado por tanto, hijo mío. Él fue quien no nos quiso, bufó Serena desde un rincón. Si te gusta el chisme, no olvides unirte a nuestra comunidad de Discord. Mandarme tu chisme para contarlo en un futuro vídeo. Te dejo el link aquí abajo o en la descripción de mi perfil. Mamá dijo que lo habría cuidado. Supongo que por fin se dio cuenta de que no sirve para el mundo real, ¿eh? Miré un destello de desprecio puro en sus ojos. La había criado con tanto cuidado. Su salud era frágil de pequeña y yo siempre estuve a su lado. Pero ella odiaba mi atención, mis restricciones. Prefería a Hugo, que la dejaba hacer lo que quisiera. Antes de que pudiera responder, mi padre entró con Bianca y los demás, riendo y hablando. ¡Abuela, abuelo!, gritó Isaac abrazando a nuestra madre. En cuanto me vio, su sonrisa se congeló y una expresión de repulsión cruzó su rostro. ¿Qué haces aún aquí? Papá, ¿qué clase de escena intentas causar ahora? Yo lo invité a volver, espetó mi madre, antes de que pudiera hablar. Honestamente, traerlo de vuelta para Año Nuevo... ¡Qué mala suerte!, murmuró Serena por lo bajo. Los rostros de mi padre y de Bianca también se agriaron. Mi hermano casi nunca viene a casa, dijo Hugo, dando un paso al frente y actuando como anfitrión magnánimo. Los invitados murmuraban entre ellos. El hijo menor es tan razonable. Dicen que estudió en el extranjero. Se nota que es más sofisticado. ¿Qué clase de padre tan cruel abandona a sus propios hijos? Abuelo, te trajimos regalos, anunció Isaac alegremente. El asistente ya se encargó de que los entreguen más tarde. El rostro de mi padre se iluminó con eso. Dicen que los hijos de esta familia son tan exitosos. La hija mayor es la CEO de HoraCorp. El hijo es un influencer con millones de seguidores y la menor es una estudiante destacada en Stanford. Esa Bianca sí que mejoró al casarse. Y pensar que su primer esposo fue tan tonto, echándolo todo a perder por un poco de dinero, dijo un invitado, antes de que su esposa lo hiciera callar de un codazo. Entonces el rostro de mi padre se oscureció. Volvió su ira hacia mí. ¿Por qué volviste? No hemos sabido nada de ti en más de una década. Ahora que tu vida se fue al demonio, ¿sabes dónde encontrarnos? Miró al espacio vacío detrás de mí. ¿Viniste solo? Tienes 3 nietos más, respondí con calma. Están ocupados con el trabajo. Llegarán más tarde. ¿Cuándo te casaste? ¿Por qué no lo sabía?, exigió Bianca, con una mirada extraña y complicada en los ojos. Dices que ya están trabajando, así que si estuviste ahí todo el tiempo. Eres una vergüenza, rugió mi padre, golpeando con su bastón contra el suelo. Antes de que pudiera continuar, un hombre bien vestido apareció en la puerta. Su porte impecable hizo que todos contuvieran el aliento. ¿No es el servicio de mensajería para productos de ultralujo? Solo manejan pedidos de más de $1 millón. Escuché que la tarifa de entrega sola cuesta decenas de miles, susurró alguien. Disculpe, dijo el hombre con cortesía. ¿Quién es el señor Victor Song? Estos son los regalos de Año Nuevo de parte de sus 3 hijos. Por favor, firme aquí. Hugo sonrió ampliamente y dio un paso al frente. Los hijos del señor Song son tan respetuosos, solo miren al mensajero. Estos regalos deben ser muy caros. Tomó los papeles para firmar, pero el mensajero lo detuvo, con una expresión complicada en el rostro. Le bloqueó suavemente la mano mientras intentaba alcanzar los paquetes. El destinatario está registrado como el señor Victor Song. Señor, no podemos permitir que nadie más firme. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con una cuchilla. La mano de Hugo quedó suspendida en el aire, aún estirada hacia el portapapeles, con una sonrisa que se congeló de inmediato. El mensajero, un hombre joven con uniforme negro de tela gruesa y un broche metálico con el logo de la empresa de envíos ultra exclusivos, inclinó levemente la cabeza en señal de disculpa. Lo siento, señor, solo el señor Victor Song puede firmar. Las miradas de todos se giraron hacia mí como un solo cuerpo. Sentí la presión en el pecho. No por vergüenza, sino por la ironía amarga de la situación. Con lentitud deliberada, dejé la taza de té sobre la mesa baja y me puse de pie. Mi madre me miraba con un orgullo tembloroso. Mi padre frunció el ceño con fuerza. Serena me observaba como si esperara que me tropezara al caminar. Caminé hacia el mensajero. Era más bajo que yo, con piel pálida, cabello castaño claro, barba rala. Me extendió el portapapeles con respeto y bajó la mirada. Aquí, señor Song, señor. Firmé. El joven hizo una pequeña reverencia y se giró hacia la entrada. Aplaudió 2 veces. Afuera el sonido de neumáticos de goma sobre gravilla se acercó. Un primer automóvil entró en el patio negro, sin logotipos visibles. Se detuvo frente a la entrada principal. Detrás, un segundo vehículo aún más lujoso de vidrios polarizados. Y luego, un helicóptero descendiendo lentamente en el claro del campo detrás de la casa. Los murmullos comenzaron a hervir en el ambiente como agua bajo fuego.
Del primer auto bajó una mujer negra alta, de trenzas gruesas, con un abrigo de corte militar y tacones. Su rostro tenía una dureza majestuosa. «Claire», susurré sin querer. El segundo vehículo dejó salir a un hombre con piel oscura y cabello rapado, ropa informal cara, varios tatuajes discretos asomando bajo su chaqueta. «Leo». Y por último, del helicóptero descendió una figura delgada, con una mochila de tela gris en un hombro, cabello rubio casi blanco, recogido con una coleta, lentes de aro fino, un suéter viejo con el cuello caído. Thalía. Claire entró sin dudar, con una caja envuelta en seda dorada entre los brazos. Leo seguía silbando como si no entendiera la tensión del ambiente. Thalía caminaba despacio, mirando las paredes de la casa con una nostalgia incomprensible. «Disculpen», dijo Claire, «nos atrasamos». La tormenta sobre el campo dificultó el aterrizaje del helicóptero. Mi padre se enderezó en su asiento, claramente confundido. ¿Quiénes? Somos los hijos de Víctor. Sí, dijo Claire con claridad. Venimos a celebrar con nuestra familia. Nadie se movió. Bianca palideció. Hugo tragó saliva. Serena estaba inmóvil, pero sus ojos escaneaban a Thalía como si intentara recordar algo enterrado hace años. Yo no dije nada, solo observé cómo Claire colocaba la caja dorada sobre la mesa del comedor. Leo la abrió con una sonrisa. Un reloj suizo, edición limitada, grabado en la parte trasera. Para el verdadero patriarca de la familia, me guiñó un ojo. «Feliz año nuevo, papá». Entonces Thalía, sin mirar a nadie, puso una caja pequeña delante de mi madre. La abuela la tomó con las manos temblorosas. «¿Para mí?» «Sí», respondió Thalía con voz suave. «Usted crió al hombre más noble que he conocido. Lo mínimo es darle algo que dure. Son gafas inteligentes. Tecnología que aún no ha salido al mercado. Hechas por mí». Mi madre rompió a llorar. El abuelo no hablaba. Bianca se hundió en la silla como si el aire le fallara. «Nos pidieron que esperáramos», dijo el mensajero mirando su tablet. Los tres hijos insistieron. «Esperen nuestra llegada antes de repartir los regalos. Ahora podemos continuar». El silencio se rompió con los clics de las cámaras de los celulares. Alguien, no sé quién, estaba grabando. Y yo, en medio de todo, por primera vez en años, sentí que había vuelto a casa. Claire se sentó en el sillón más alejado, cruzando las piernas con elegancia. Sostenía una copa de vino como si estuviera en la cumbre de los líderes mundiales. Leo se adueñó del rincón cerca de la chimenea, donde puso música suave desde su reloj inteligente. Thalía no se sentó. Permaneció de pie junto a mí, observando los cuadros de la pared con expresión ausente, como si buscara algo que no recordaba haber olvidado. La sala se había transformado. El aire, antes denso, de juicio y desprecio, había cambiado de color. Ahora era expectación pura. Los murmullos volvían, pero esta vez con tinte de inquietud. «¿Qué clase de hijos son estos?», dijo en voz baja una tía lejana. «Parecen diplomáticos». «Dijeron que ella hizo esas gafas», susurró otro. «¿Será verdad? ¿Y el del helicóptero? ¿Quién llega así en una cena familiar?». Yo no dije nada. Había aprendido que el silencio es más afilado que cualquier palabra. Claire tomaba pequeños sorbos de vino sin mirar a nadie en particular. Leo, con una sonrisa socarrona, lanzaba miradas casuales al círculo de hermanos biológicos que evitaban cruzarse con él. Thalía, ella simplemente existía en un rincón del mundo donde nadie más llegaba. Serena la observaba con intensidad, los labios fruncidos, las cejas ligeramente contraídas. Había algo en su mirada que no solo era desprecio, era incomodidad. «¿Y tú?», preguntó de repente Serena, alzando la voz. «Tú eres la genia, ¿no?». Thalía giró lentamente su cabeza. Su voz fue como un susurro matemático, medido, frío, claro. «No lo sé. Solo aprendí a mirar las cosas desde otro ángulo». «Tú no eres de esta familia». La voz de Serena fue más cortante de lo que pretendía. Sonó como una acusación y una súplica al mismo tiempo. Leo rió con ironía. «¿Y tú sí lo eres? ¿Porque naciste aquí? ¿Porque te creíste las mentiras de mamá y del tío Hugo? Tú no sabes nada». Serena se puso de pie, las mejillas encendidas. «No», intervino Claire con voz gélida. «No», intervino Claire con voz gélida. «No. Lo sabemos todo. Sabemos quién estuvo cuando no quedaba nadie. Ese hombre», señaló con el mentón hacia mí, «nos dio de comer cuando ustedes lo llamaban cobarde». Leo tenía la costilla rota. Thalía dormía con fiebre en el suelo de una estación de buses. Y yo... bueno, mejor ni hablemos de mí. El salón quedó en silencio. Isaac abrió la boca, pero la cerró de nuevo. «Mi papá no abandonó a nadie», continuó Claire. «Él fue abandonado. Por ustedes». El abuelo se removió en su silla, molesto. La abuela tenía los ojos llenos de lágrimas. Bianca bajó la cabeza. Hugo fingía observar el reloj. «Qué conveniente», dijo Serena con un brillo herido en la mirada. «¿Y ahora quieren parecer mártires?». Thalía se acercó a ella. La miró de frente, de igual a igual, la rubia y la morena, la científica y la estudiante de élite. El silencio entre ellas era eléctrico.
¿Tú recuerdas a alguien sentado a tu lado cuando tenías fiebre?, preguntó Thalía. Serena frunció el ceño. ¿Qué? Cuando tenías 7 años. Febril, delirante. ¿Recuerdas una canción, una voz? Serena tragó saliva. El rubor de sus mejillas no era rabia. Era algo más viejo, algo enterrado. Estabas muy enferma. Te hablaban desde el pie de la cama. Pero no era Hugo. ¡No!, musitó Serena, retrocediendo un paso. Thalía no sonrió. No necesitaba hacerlo. Dio la vuelta con calma y regresó a su rincón, dejando a Serena sola con sus pensamientos. Yo respiré hondo. No podía protegerla de lo que ella misma empezaba a recordar. Las copas tintineaban con una sincronía vacía, como si alguien hubiese obligado al salón entero a seguir un guión que nadie quería representar. Mi padre, aún de semblante severo, levantó su copa al aire. Serena no participó. Bianca miraba al fondo del vino como si buscara respuestas. Hugo sonreía. Siempre sonreía, como si todo le perteneciera. «Por la familia», dijo el abuelo. «Por la familia», respondieron algunos a media voz. Yo no alcé mi copa, solo observé. Fue entonces cuando Claire se levantó, deslizando su copa sobre la mesa sin beber. Se paró al lado de la chimenea donde el calor apenas alcanzaba a iluminar su silueta elegante. Las trenzas descansaban sobre su abrigo negro. Su expresión era de acero templado. «Yo también quiero hacer un brindis». Los murmullos se apagaron. Bianca frunció el ceño. Hugo seguía sonriendo, pero sus ojos se afilaron. «Quiero brindar por el hombre que me recogió cuando no era más que una cifra para mis padres». Me estaban vendiendo, ¿saben? Por una deuda de juegos. Tenía 15 años. La casa olía a cerveza y desesperación. Pero él miró hacia mí. Apareció con una chaqueta vieja y una mirada tranquila. Me ofreció una salida. No pidió nada a cambio. Bebió un sorbo. Me enseñó a pensar antes de hablar, a no rogar respeto, sino a imponerlo con acciones. Yo no estaría viva, y mucho menos aquí, si no fuera por él. Leo se levantó también. Caminó hacia la mesa, sonriendo como siempre, pero esta vez sin humor. ¿Yo robaba? Sí, robaba pan. Y también relojes. No porque me gustaran, sino por hambre. Me partieron las costillas una vez, frente a todos. Nadie hizo nada, excepto él. No me denunció. Me dio comida caliente y ropa limpia. Me dijo que no importaba lo que hiciste, sino lo que estás dispuesto a hacer mañana. Levantó la copa. Hubo un silencio, espeso, lleno de miradas cruzadas. Por el único hombre que nunca me miró como basura. Thalía se quedó sentada. Todos esperaban que hablara. Serena más que nadie, pero ella no se movió. Solo deslizó sus dedos por el borde de la copa, como si afinara un instrumento invisible. «No tengo historias dramáticas que contar», dijo al fin sin levantarse. «Solo recuerdo estar sola, siempre sola, hasta que un día encontré una nota pegada en la nevera de una casa desconocida. Hoy cenamos sopa. No olvides regar las violetas. Bienvenida». Tocó su copa con la de Leo y Claire. No añadió nada más. Todos en la mesa quedaron inmóviles, incluso los que antes murmuraban. Lara y Isaac no dijeron nada. Serena tenía los ojos bajos. Fue entonces cuando Hugo se levantó. Su sonrisa era casi dolorosa de tan perfecta. «Qué historias conmovedoras», dijo con voz dulce. «Pero aquí también hay una historia. Este hombre que ustedes defienden fue quien abandonó a su propia familia, a sus hijos, a su esposa». Claire soltó una risa seca. «¿Abandonó? Él firmó papeles que ustedes le pusieron en la cara. Lo invitaron a irse». «¡Mentira!», saltó Bianca. «Él eligió irse». «Me obligaron», dije entonces. Mi voz grave y pausada cortó el aire como un cuchillo. Me puse de pie. Me dijeron que me hiciera a un lado, que mi hermano merecía una familia. Me ofrecieron una casa, dinero y silencio. Y acepté. Hugo sonrió con desdén. «Tú siempre fuiste el dramático, el mártir». «Tú siempre fuiste el ladrón», respondí. «Solo que no robaste dinero. Robaste rostros, memorias, lugares que no te pertenecían». Serena se puso de pie con fuerza. «Ya basta, esto es año nuevo. Esto es para la abuela y el abuelo». Claire la miró. «¿Y qué regalo trajiste tú, Serena?» «Porque nosotros trajimos la verdad». El salón entero quedó congelado, las copas dejaron de tintinear, y por primera vez el nombre Víctor fue pronunciado con respeto en esa casa. Serena se encerró en el baño durante 20 minutos después del brindis. Cuando volvió, tenía el rostro lavado, pero no había rastro de maquillaje. Sus labios estaban pálidos y su cabello, aunque perfecto, parecía menos firme, como si algo invisible lo hubiera desordenado por dentro. Se sentó lejos de todos en el sofá del rincón, con los brazos cruzados y la mirada clavada en la alfombra. Thalía la observaba de vez en cuando, sin presión. Su rostro seguía impasible, pero sus ojos, aquellos ojos color hielo, parecían medir las grietas en el muro de Serena, grietas que quizás solo ella podía ver. «¿Quieres que hablemos?», preguntó Thalía finalmente. Serena no levantó la vista. «¿Sobre qué?» «Sobre lo que no recuerdas». Serena soltó una risa breve, sin humor. «¿Ahora eres psicóloga también?» «No.
pero soy buena reconociendo patrones, y tú estás llena de ellos. Eso sí la hizo mirar. Sus ojos oscuros estaban irritados, pero no con Thalía, con algo dentro de sí misma. No me conoces. Te escuché cuando gritabas dormida hace años. Dices los mismos nombres, las mismas palabras. No te vayas, papá. No me dejes. Serena apretó los dientes. Tú no estabas ahí, pero tú tampoco. Thalía se sentó a su lado sin tocarla. Te contaron una historia y tú la aceptaste porque era más fácil. Pero tu cuerpo recuerda. Tu memoria está fragmentada y en el fondo sabes que esa versión no encaja. ¡Él se fue!, gritó Serena de repente. Algunas cabezas se giraron, pero nadie interrumpió. Nadie se atrevió. ¿O lo empujaron?, preguntó Thalía suavemente. Serena se puso de pie de golpe. Yo tenía 7 años. Exactamente. La habitación se llenó de electricidad muda. Serena miró a su alrededor, como si buscara un punto de fuga. Sus ojos se detuvieron en mí. Nos miramos por un largo instante. No había rabia en mi rostro, ni súplica, solo espera. Serena respiró hondo, temblando. Recuerdo, dijo en voz baja, una canción. Thalía no dijo nada. Mi mamá no cantaba, y el tío Hugo, él no sabía esa canción. Era una tontería, algo sobre una flor en la lluvia. Yo asentí. La cantaba cuando eran niños. Una vieja melodía chilena que mi madre me enseñó. ¿Fue él?, susurró Serena, más para sí misma que para los demás. ¿Fue él el que se quedó conmigo? Claire apareció, entonces, en el umbral de la sala con una bandeja de galletas y chocolate caliente. Leo la seguía, masticando una galleta con despreocupación. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con una ceja alzada. Serena no respondió, volvió a sentarse, esta vez sin cruzar los brazos. Thalía tomó una galleta, la partió en 2 y dejó una mitad en el plato frente a Serena. No hace falta que te disculpes, solo escucha lo que tu silencio dice. No hubo más palabras, pero algo, aunque leve, había cambiado. Un muro había caído. Aún quedaban muchos, pero el primero es siempre el más difícil. La noche avanzaba con la lentitud de una vela al borde del viento. El ambiente en la casa oscilaba entre la tensión y el desconcierto. Mis hijos adoptivos se habían retirado momentáneamente al jardín para tomar aire fresco. Serena se quedó dentro, sentada en silencio, su teléfono en el regazo, pero sin tocarlo. Bianca se había ido a la cocina a fingir que hacía algo útil, como siempre cuando no sabía cómo lidiar con la realidad. Mi padre no hablaba. Mi madre había subido a descansar con los ojos aún húmedos. Hugo, en cambio, seguía allí, impecable, en su traje de lana gris oscuro, la barba perfectamente delineada, sus gafas de montura dorada brillando bajo las luces cálidas del salón. Su sonrisa seguía adherida a su rostro como una máscara de porcelana, falsa, delicada, lista para romperse. ¡Qué noche tan curiosa!, dijo finalmente, sirviéndose un whisky con lentitud. ¿Te refieres a que ya no tienes el control?, le dije sin mirar. Él rió, una risa suave, casi melancólica. No seas tan rencoroso, hermano. Siempre fuiste el más orgulloso, ¿recuerdas? El que no aceptaba ayuda. Tú no dabas nada, dabas condiciones. Leo entró justo en ese momento con una botella de espumante y 2 copas. ¿Alguien quiere burbujas o prefieren seguir bebiendo mentiras? Hugo se giró hacia él, aún sonriendo. ¿Y tú qué sabes? Eres solo un niño recogido en la calle. Leo no se inmutó. Su rostro, usualmente cálido, se endureció. Soy un hombre que construyó algo de la nada, algo real. ¿Y tú, tío Hugo, qué construiste sin robar? Basta, dijo Bianca, volviendo de la cocina con las mejillas encendidas. Esta no es tu casa, Leo. No puedes venir aquí a juzgar. Tienes razón, respondí, alzando la voz por primera vez en mucho tiempo. Esta casa no es suya. Esta casa me pertenece. Bianca se giró hacia mí con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Saqué del bolsillo interior de mi abrigo un sobre cerrado, viejo, pero bien conservado. Lo abrí con calma y extendí los papeles sobre la mesa. Documentos legales, firmas, sellos notariales. Fui cofundador de Horacorp. Registré la casa a mi nombre cuando la recompré. El testamento original de mis padres aún me nombra como único heredero directo. Hugo nunca lo mencionó. Tú tampoco. Isaac y Lara, que acababan de bajar las escaleras, se detuvieron a escuchar eso. Hugo palideció. Por primera vez su sonrisa se resquebrajó. Estás mintiendo, farfulló Bianca. Consulta con tu abogado, dije simplemente. Lara avanzó lentamente, tomó uno de los papeles y lo leyó con el ceño fruncido. Esto es verdadero. El registro de propiedad está a su nombre desde hace más de 10 años. Isaac se acercó con expresión confusa. Papá, ¿por qué nunca nos dijiste nada? Porque ustedes no eran mis hijos cuando firmé estos papeles. Mi voz fue baja, pero firme. En sus ojos, yo ya era un estorbo. No necesitaban un padre, solo el culpable. El silencio se instaló como una neblina espesa. Fue entonces cuando Hugo, sin máscara alguna, gritó: «Siempre fuiste débil, Víctor, un hombre de campo. Nunca debiste estar con Bianca, nunca debiste tener esa empresa. Tú no sabías qué hacer con nada de eso».
Tú sabías qué hacer con todo, excepto con la verdad, dije. Leo estalló en una carcajada. Y por fin, el actor se quedó sin libreto. La noche no había terminado, pero Hugo sí. Su voz se apagó, su cuerpo se dejó caer pesadamente en la silla más cercana y por primera vez en años vi a mi hermano menor sin su disfraz. Solo un hombre cansado de sí mismo. Bianca me seguía por el corredor como una sombra que ya no sabía cómo proyectarse. Sus tacones golpeaban el piso de madera con una insistencia vacía. La última discusión con Hugo la había dejado temblando. Ya no gritaba, ni cuestionaba, ni sonreía con arrogancia. Solo me seguía. «Víctor», dijo cuando estábamos lejos de los demás, «necesito hablar contigo». Me detuve. La puerta trasera daba al jardín que yo mismo había sembrado años atrás antes de irme. Las rosas aún florecían, torcidas, salvajes, como todo lo que alguna vez toqué. Bianca, de pie bajo la luz tenue del alpendre, parecía más joven de lo que recordaba, o más frágil. Sus ojos azules estaban hinchados. El maquillaje había desaparecido. Por fin ella no estaba actuando. «¿Lo sabías todo este tiempo?», preguntó con voz quebrada. «¿Sabías que Hugo me perseguía desde antes? ¿Sabías que los niños me despreciaban?», asentí lentamente. «Lo supe, pero preferí no verlo. Amar no es vigilar, es confiar». Ella bajó la mirada. «Yo pensé que él me entendía mejor, que tú te conformabas con poco, con tu huerto, con tus libros viejos, con tu casa sencilla. Siempre fuiste demasiado tranquilo, y tú demasiado inquieta», respondí sin rencor. Hubo un silencio largo, solo interrumpido por el viento moviendo las ramas. «¿Y si me hubiera quedado?», preguntó de pronto. «¿Si hubiera elegido quedarme contigo? Entonces», dije sin dudar, «te habrías destruido por dentro». Ella rió entre lágrimas. «Eres cruel cuando dices la verdad». «No, solo no te odio». Eso la desarmó. Se sentó en el banco de piedra junto al limonero, ese que plantamos cuando Serena nació. Las hojas bailaban sobre ella como si quisieran cubrirla de algo que ya no se podía proteger. Cuando Hugo se cansaba de fingir, me hablaba como si yo fuera una empleada. Cuando los niños lloraban, se encerraba en el estudio. Cuando tú te fuiste, me di cuenta de que habías sido tú todo el tiempo. Fuiste tú quien me empujó, le recordé. Tú quien negó que una niña pudiera mentir. Tú quien pidió que firmara sin rechistar. Estaba asustada y sola. Tenía miedo de perder el mundo perfecto que habíamos construido, aunque fuera mentira. Y lo perdiste igual. Bianca se cubrió el rostro con las manos. Lloró. No con escándalo, con ese llanto profundo y sin solución que solo conocen los que entienden demasiado tarde. «No vine por venganza», le dije después de un rato. «Vine porque mis padres me lo pidieron y porque mi hija me miró a los ojos con desprecio y no sentí nada. Esa fue la señal de que ya no era suyo, ni de nadie, excepto de los que me eligieron». Bianca se levantó lentamente, caminó hacia mí. Por un instante pensé que iba a abrazarme, pero no lo hizo. Solo puso una mano en mi brazo, cálida, insegura. «¿Hay redención para alguien como yo? Hay consecuencias, y hay caminos nuevos, tú eliges cuál seguir». Ella asintió. Sus dedos me soltaron. Se dio media vuelta y volvió a la casa, sola, como había vivido desde que me traicionó. Desde el umbral, Claire la observaba con los brazos cruzados. Sus ojos eran dos cuchillas envainadas. Cuando Bianca pasó junto a ella, la joven no se movió, pero Bianca sí. Bajó la cabeza. Había perdido incluso el derecho a levantarla frente a mi hija. Había pasado la medianoche, pero nadie parecía tener prisa en marcharse. Las luces seguían encendidas y la atmósfera en la casa era como una olla que apenas había comenzado a hervir. Las conversaciones eran más susurros que palabras. Algunos invitados se habían retirado discretamente, otros permanecían por puro morbo. Lara y Isaac estaban sentados juntos en el antiguo escritorio del abuelo, en el salón contiguo. El aire olía a cuero envejecido y madera barnizada. Ella, con su cabello negro recogido en un moño apretado, sostenía una carpeta vieja. Él, con los dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa, observaba su teléfono sin verlo realmente. «Esto no tiene sentido», murmuró Isaac. «Siempre nos dijeron que papá nos abandonó todo por codicia. O que estaba enfermo, o que era inestable, o que no soportaba la presión», agregó Lara, hojeando los documentos. «Pero aquí está su nombre, claramente en el acta fundacional de HoraCorp». Isaac se rió sin humor. «¿Y sabes qué es peor? Que Hugo ni siquiera se molestó en cambiar el logo. Papá diseñó ese maldito hexágono con nuestras iniciales». Lara lo miró por un momento, pareció la hermana mayor que alguna vez lo cuidó. «¿Tú lo recuerdas llevándote al colegio?» «Sí. Siempre olía a café y a tierra húmeda», dijo Isaac con voz baja. «Me ponía una bufanda ridícula y me decía que ningún frío podía detener a un niño valiente». Lara asintió lentamente. Yo me enfermaba seguido, y él se quedaba toda la noche a mi lado, con un libro y una linterna. Isaac giró el teléfono y abrió una carpeta oculta de notas. Buscó entre ellas y encontró un audio viejo. Lo puso en reproducción. Una voz grave, pausada, cantaba en tono suave una melodía que ambos reconocieron al instante. «La flor bajo la lluvia no se rinde, no se inclina». «Pensé que era una canción de mamá», dijo Lara. «Pero nunca le escuché cantarla». «Tampoco yo», respondió Isaac. Ambos se miraron. Por primera vez sin escudos, sin máscara. «¿Y si todo lo que creímos fue una mentira bien contada?», preguntó él.
Entonces somos parte de la mentira, susurró ella. Lara se levantó, caminó hacia la biblioteca del salón y sacó un cuaderno de tapas de cuero gastado. Lo había encontrado días atrás en una caja antigua, con cosas que creía inútiles. Lo abrió con cuidado, reconoció la letra. Era el diario de su madre. Leyó un párrafo en voz alta. No sé cuándo comenzó. Hugo me miraba de una forma distinta. Víctor estaba tan ocupado cuidando a los niños. Yo quería algo más. Me dejé llevar, me arrepiento, pero no sé si quiero retroceder. Me da miedo perderlo todo, aunque eso implique perder a Víctor. Isaac cerró los ojos. Mamá sabía, y aún así... Lara volvió a sentarse. El diario temblaba entre sus dedos. ¿Crees que aún tenemos derecho a llamarlo papá? Isaac no respondió de inmediato. Luego levantó la vista, sus ojos verdes más apagados que nunca. Tal vez si empezamos a actuar como hijos, él vuelva a hacerlo. En el umbral, sin que ellos lo notaran, Thalía los observaba, no con juicio, sino con una tristeza serena, como quien presencia el deshielo de un invierno muy largo. El desayuno del día siguiente fue más silencioso que cualquier comida anterior. El sol invernal entraba por las ventanas altas del comedor, dorando la mesa larga donde ahora nadie tenía mucho que decir. El abuelo se sentó en la cabecera, su bastón descansando sobre el regazo. La abuela lo acompañaba con las manos cruzadas frente al plato, como si rezara sin hablar. Claire y Leo estaban a mi lado. Thalía no había bajado aún, Serena tampoco. Isaac y Lara llegaban con los ojos cansados y una tensión que ya no ocultaban. Bianca no apareció. Hugo sí, impecable como siempre, aunque sus ojos tenían esa sombra de los que han dormido mal y soñado peor. Yo no esperaba nada más de esa mañana, pero la abuela se levantó de pronto, caminó lentamente hacia el aparador y sacó una de las gavetas inferiores. Sacó un sobre viejo sellado con cera ya agrietada. Esto lo guardé hace muchos años, dijo. Tu padre pensó que lo había destruido, pero no pude. Lo escondí en el doble fondo del mueble, donde guardamos las vajillas de plata. El abuelo frunció el ceño. ¿Qué haces, Mariela? Lo que debía haber hecho hace 15 años, respondió ella con firmeza. Me entregó el sobre con las manos temblorosas. Lo abrí despacio. Dentro estaban los documentos originales del testamento familiar. El verdadero, con fecha de casi 20 años atrás. En él, mi padre me nombraba como único heredero de la casa, del nombre y del patrimonio familiar restante. No figuraban cambios adicionales, ni menciones a Hugo ni a Bianca. Yo no recuerdo haber firmado esto, dijo el abuelo, pero su voz era débil, vacilante. ¿Lo firmaste?, afirmó la abuela, después de que Víctor recompró la casa con sus propios ahorros, después de que ayudó a Hugo para conseguir el trabajo. Dijiste que era justo. La tensión en la sala se volvió tangible. Hugo bajó la vista. Lara y Isaac se miraron entre sí. Entonces los reescribimos más tarde, musitó Hugo, solo por conveniencia. ¿Conveniencia?, intervino Claire con frialdad. ¿O ambición? Leo sacó su teléfono, tomó una foto del documento. Ya envié esto a mis abogados, dijo casi con diversión, solo para proteger al viejo. El abuelo me miró con ojos cansados. Víctor, hijo, yo no recuerdo cuándo te dejamos solos, pero fue un error, tal vez el peor. No supe qué responder. Las palabras del hombre que me expulsó sonaban vacías ahora, pero su voz tenía algo nuevo. Vergüenza. Serena bajó entonces las escaleras. Su cabello estaba desordenado. Llevaba una bufanda vieja, mía, reconocí, y un gesto indeciso. Se detuvo al ver el papel en mis manos. ¿Qué es eso? Thalía apareció justo detrás de ella, aún abrochando los últimos botones de su abrigo. El testamento. Original, dijo simplemente. Entonces Serena tragó saliva. Todo lo que nos dijeron, todo lo que yo grité, era mentira. Lara se acercó a ella. No la abrazó, pero puso una mano sobre su hombro. No fuimos justos, dijo en voz baja. Isaac se sumó de pie junto a mí. Papá, no sé si puedes perdonarnos, pero creo que ya no podemos seguir fingiendo. No dije nada, solo puse el testamento sobre la mesa, y por primera vez en mucho tiempo sentí que algo se equilibraba en ese hogar, no por justicia divina, sino porque al fin la verdad había encontrado un lugar donde descansar. Thalía se había escapado del bullicio antes del almuerzo. Nadie preguntó por ella. Claire, como siempre, supo exactamente dónde encontrarla. La vio a lo lejos, sentada sobre la cerca que rodeaba el viejo huerto de limoneros, con las piernas colgando como una niña que nunca fue. Llevaba un suéter gris, jeans descoloridos y el cabello recogido en una trenza improvisada. El cuaderno de laboratorio descansaba sobre sus rodillas, aunque no lo abría. Solo miraba hacia el horizonte. ¿Esperando el apocalipsis?, bromeó Claire acercándose. Esperando que la tierra se trague esta casa. Sería más rápido, respondió Thalía sin girarse. Claire se sentó a su lado, cruzando los brazos sobre las rodillas. Te vi observando a Serena. ¿Todavía crees que vale la pena? No lo sé, dijo Thalía encogiéndose de hombros. Pero si no valiera, no dolería. Claire no respondió. Ambas sabían que algo había cambiado. No solo en Serena, sino en ellas. A lo lejos se escuchó un cello. Las notas eran lentas, puras, como si salieran del suelo mismo. Thalía levantó la cabeza. Claire sonrió. Ahí está tu poeta rural. No es poeta, es músico. ¿Y tiene nombre? ¿O todavía lo llamas el de los audios del foro de neurociencia?
Thalía bajó de la cerca sin responder. Caminó entre los árboles hasta el claro donde Joaquín ensayaba. Era un hombre de unos 27 años, con piel morena avermellada, cabellos largos, presos en una coleta, bajo y oscuros ojos como de tierra mojada. Tocaba el cello con los ojos cerrados, la camisa de lengua abierta por el pescuezo. Su expresión era serena. No sonrió cuando la vio. Continuó tocando. Thalía esperó. Cuando terminó, solo entonces él habló. «Llegaste tarde. No sabía si habíamos quedado en nada». «No hace falta decirlo. Uno llega cuando quiere estar». Ella se sentó en el tronco caído que usaban como banco improvisado. «La familia está en plena erupción, el volcán de las generaciones. Y tú estás en el cráter, o mirando desde lejos. Depende de la hora». Joaquín afinó una cuerda con cuidado. «He escuchado tus conferencias, pero me gustas más cuando callas». «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Por qué alguien como tú vive en este pueblo perdido?» «Porque el silencio aquí es real, no es vacío, es fértil». Ella lo miró. Su rostro no tenía pretensión. No estaba deslumbrado por su fama ni por su apellido. De hecho, no parecía importarle quién era ella, solo cómo la tierra sonaba bajo sus pies. «¿Eres real?», preguntó Thalía de pronto. «Más real que tú, probablemente». Ella rió, por primera vez desde que había llegado. Rió de verdad. Joaquín dejó el cello a un lado, se acercó y se sentó junto a ella. «Me voy mañana», dijo Thalía sin mirarlo. «Entonces me dirás adiós esta noche, pero no como los demás». «¿Cómo lo hacen los demás?». «Con la boca. Tú lo harás con los ojos». Thalía lo besó sin aviso, breve, directo, como alguien que no teme perder lo que nunca pensó tener. Y luego se fue, sin mirar atrás. Pero esa noche llevaba una flor silvestre en el pelo, una que no estaba allí antes. El primer día del año amaneció cubierto por una neblina espesa que abrazaba la casa como una vieja manta, áspera pero familiar. Salí al jardín temprano con mi taza de café y mis herramientas de siempre. El huerto había sobrevivido al invierno. Cada planta que cuidaba me conocía mejor que mis hermanos. Escuché pasos detrás de mí, no me giré, conocía ese ritmo. «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó Serena, su voz aún áspera por el sueño o por el orgullo. «Las plantas no entienden de feriados», respondí agachado, quitando la maleza junto a las caléndulas. Ella se acercó. Llevaba un abrigo demasiado caro para ese suelo húmedo, pero no se quejó. Se puso en cuclillas a mi lado. La vi luchar con las manos al principio, con torpeza, pero no paró. «¿Esto es lo que hacías todos los días?». «Sí». «¿Y pensabas en nosotros?». «Cada mañana». Guardó silencio. Su respiración se acompasó con la mía. «Anoche soñé que tenías razón, que todo lo que me contaron fue una gran obra de teatro». «No necesitas que lo confirme, ya lo sabes». Me miró. Sus ojos estaban limpios por primera vez en años. «No puedo cambiar lo que dije ni lo que creí». «No te pido que lo hagas», le dije arrancando otra raíz. «Solo que no repitas las mentiras que te dijeron». Se quedó quieta. Luego asintió. Claire me dejó una carta. Leo me dio un abrazo. Y Thalía, su voz se quebró. «Ella no me odia, a pesar de todo. Porque aprendimos que el amor no se mendiga, se ofrece». Le tendí una semilla. «Ponla ahí, cúbrela, no muy profundo». Ella obedeció. Sus dedos temblaban un poco. «¿Qué es?». «Una amapola blanca. Florece rápido, pero hay que estar ahí para verla». Nos quedamos así, en silencio, padre e hija. No por nombre, por elección. La puerta trasera se abrió. Claire, con las trenzas recogidas en un turbante, se acercaba con una canasta. Leo venía detrás, tarareando una canción sin letra. Thalía llegó por último, y con ella, Joaquín. Aisha y Lara salieron también, despacio. No dijeron nada, se acercaron al huerto. Sin palabras, cada uno tomó una herramienta. Incluso Bianca observaba desde la ventana, con ojos que ya no exigían, solo pedían entender. Era una escena absurda. 6 adultos plantando flores en enero. Pero, en esa locura tranquila, algo se ordenó. Mi madre, desde el pórtico, sostenía una taza y sonreía. Mi padre no bajó. Demasiado orgulloso o demasiado avergonzado. No importaba. Cuando el sol finalmente rompió la neblina, vi a mis hijos bajo su luz, no los que traje al mundo, sino los que eligieron quedarse, y también a aquellos que estaban intentando volver. Y por primera vez, no sentí que había sido expulsado. Había elegido irme, y ahora, al fin, elegía quedarme. Hasta aquí el chismecito de hoy, espero que os haya gustado. Recordad que los chismes los cuelgo enteros en Spotify y en YouTube para que no tengas que esperar las distintas partes. No olvides seguirme, dejar tu like y tu comentario, que los respondo a todos. Además, si quieres unirte a nuestra comunidad de Discord, tienes link aquí en la descripción o en mi perfil. Así que, ahí te espero. Ahora sí, gentecilla, nos vemos en el próximo chisme. ¡Chao!